Buenas tardes, querida audiencia. Soy Mario Fernando Ganora. Generalmente estoy acompañado por la doctora Magrini en este programa, pero hoy, por fortuna para ella y lamentablemente para mí, se encuentra en las playas de México disfrutando de sus vacaciones merecidas. O sea que hoy vamos a trabajar solos. El tema que voy a tratar hoy es la relación entre el libre pensamiento como movimiento filosófico orientado o fundado en la Ilustración y la protección de las personas desvalidas. El libre pensamiento en el siglo XX se materializa en una declaración universal, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prevé en el artículo 5 una disposición que dice, y se las leo: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La obligación nuestra es tratar a las otras personas como si fueran hermanos, es la obligación de comportarnos fraternalmente entre nosotros. Y una de las cosas que los hermanos nunca deben hacer es humillar o degradar a las otras personas. La forma más habitual de degradar o humillar a otra persona es desconocerle su condición de ser humano y tratarla como un objeto, como decía Kant en su momento. Cuando alguien trata a otro como un medio, como un instrumento al servicio de sus propósitos, lo deshumaniza y lo cosifica. Solamente las cosas pueden ser tratadas de esa manera. Habitualmente, en la historia de la humanidad, encontramos que hay dos maneras de usar a las personas. Una, como instrumento de producción, es el caso de la esclavitud, del trabajo forzoso, la servidumbre. Y otra forma es utilizarlas como instrumento de placer. O sea, utilizarlas en la prostitución forzada, en el abuso sexual, donde un ser humano es reducido a un objeto en el cual uno encuentra satisfacción y sus deseos. En el caso de las personas desvalidas, que son las que habitualmente han padecido este tipo de atropellos, encontramos un sector o un grupo particularmente vulnerable. Este grupo son los niños, o sea, las personas, de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, menores de 18 años, que por su falta de madurez, su dependencia respecto de los mayores para que satisfagan sus necesidades vitales básicas, están particularmente expuestos a todo lo que significa este tipo de explotación o de abuso. Las Naciones Unidas trabajaron especialmente el tema de los grupos vulnerables, los grupos discriminados, y organizaron algún tipo de protección, básicamente a través de declaraciones primero, como el caso de la Declaración de los Derechos del Niño, y luego a través de la instrumentación de convenciones internacionales específicamente destinadas a ello. La convención que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, que es la más importante, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y respecto específicamente a la prohibición de utilizar a los niños como instrumento de placer, como objeto de satisfacción de nuestra libido, tenemos el artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice: los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados partes tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a. la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b. la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c. la explotación del niño en espectáculos y materiales pornográficos. También nuestro país suscribió un protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el que prohíbe, es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños
la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Todo este andamiaje jurídico internacional de protección de derechos, de reconocimiento de la dignidad humana y también de la dignidad humana de los niños, que son sectores especialmente vulnerables en la sociedad, ha tenido su traducción legal interna en la legislación penal y en la legislación civil vigente. Hoy en día tenemos una situación de escándalo internacional producida por la aparición de hechos que a todos acuden en la opinión pública, que son los actos de pedofilia en los cuales están involucrados dignatarios de la Iglesia Católica Apostólica Romana o también otras personas que tienen una responsabilidad respecto a los niños, educadores, estoy hablando de deportistas, estoy hablando de personas, todas ellas que tienen cargos de responsabilidad social, de conducción, espiritual o cultural o deportiva de un país, que se ven involucrados en este tipo de prácticas, de reducción de las personas a objeto para la satisfacción de sus deseos sexuales. Yo hoy quiero ver cómo trata esto el país en la situación, y tenemos para conversar a una persona que es de mi conocimiento, que ya estuvo en una de los programas, que es el doctor Carlos Lazarino. El doctor Carlos Lazarino se desempeñó durante mucho tiempo como médico forense, es médico legista, por supuesto, y además es el encargado de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Morón. En su actividad profesional como médico asistencial, es la persona que se desempeña a cargo de la guardia del Hospital de Morón, donde es un hospital que tiene características particulares por la vulnerabilidad de las personas que van allí. Creo que es bueno conversar sobre esta cuestión con profesionales que tengan acceso directo a las situaciones de vulnerabilidad. No sé si lo tenemos en línea, parece que tenemos cierta dificultad, pero bueno, mientras tanto podemos ir desarrollando algunas cosas. Yo les había hablado que el Código Penal tiene prevista en sus disposiciones o combina penas para el caso del abuso sexual y especialmente el caso del abuso sexual de los niños. ¿Cuáles son esas disposiciones que reglamentan la Convención de los Derechos del Niño y que a su vez reglamentan también la convención que es el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño? Tenemos que ir a un título específico del Código Penal, que es el título que tiene que ver, el título tercero, que es el título que reprime o que protege, mejor dicho, la integridad sexual. Antiguamente, cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho, no se hablaba de este título de la integridad sexual, sino que se consideraba esto previsto de otra manera. Eran los llamados delitos contra la honestidad. Era una concepción arcaica porque se estaba planteando que cualquier atentado de estas características que tuviera que ver con la sexualidad era un atentado contra la honestidad sexual de las personas. Hoy en día este concepto es viejo, se ha abandonado y se plantea desde otra perspectiva, como la idea de la reserva sexual o la integridad total de la sexualidad de las personas. El artículo específico es el artículo 119 del Código Penal, que establece
que será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor a 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Y agrega que la pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiera configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Después vienen distintas formas de agravamiento de la pena que tiene que ver con las circunstancias particulares de la persona que está relacionado con la víctima. También como medio comisivo agravante, dice, la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando mediando la circunstancia del primer párrafo hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.